Así muévase, relájese, tranquilo. Ok, lo quiero bien relajadito para poder sembrar bien la palabra, ¿eh? Bien relajadito. Conmigo no se me duermen muchos. Entonces, ahí está. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día, hasta este momento en el cual nos presentamos para que seas tú el que pueda dirigir toda palabra, el que pueda dirigir todo lo que aquí se diga, que sea un testimonio en el corazón de cada oyente y que cada uno reciba su porción. Te ruego que toques la mente, Señor, y el corazón de cada uno para recibir tu buena palabra, principalmente este tema, Señor, que tiene que ver con la preparación para formar servidores. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú puedas tocar con tu Espíritu Santo a cada uno, prepáralo, sensibilízalo, Señor, y prepara ese corazón para que esta semilla sea una semilla que caiga en buena tierra y fructifique por lo menos a 60. Aunque pedimos que cada palabra, Señor, pueda llegar hasta producir el 100%. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos creyendo que así es. Amén. Amén y amén. Ahora sí, tome su asiento, por favorcito, rapidísimo. Yo voy a trasladar mi aparatito aquí, si me hacen el favor los hermanos allá técnicos, amados hermanos, y trasladamos el aparatito este acá. Y entonces yo le voy a compartir a usted un tema muy importante que tiene que ver con el liderazgo, pero me gusta la idea de poder enseñar esto porque yo le he titulado el tema Camino al Liderazgo Cristiano. Y solamente vamos a tocar un verso como base bíblica para que usted pueda tener. ¿Ya estamos listos, amados hermanos? Y tal vez lo desconecto aquí y lo volvemos. Creo que lo apagaron. Ahí está. Ahora sí, vamos a volver a conectarlo. Ahí está. Y mientras los hermanos me arreglan ahí, si me hacen el favor, le platico yo. Santo, vamos a ver. Creo que se me volvió a transponer aquí. A veces batallo con esto un poquito, hermanos. Ténganme paciencia. Gloria al Señor. Muy bien, nada más que aquí no me sale, hermano. Es el 5, ok, perfecto. Gracias, hermanos. Gloria, que me salga así con esto. Muy bien. Gloria a Dios. Ahí está, bendito sea el Señor. Camino al liderazgo cristiano. A ver, un exégeta que me ayude con su Biblia y lea Romanos 12, 3, 8, por favor, del 3 al 8. Uno con voz fuerte, me parece como que, hermano Elías, lo puedes hacer rapidísimo, así fuerte. Y aprovechamos algún ujier, hermanos, para que me traigan mi Biblia de las Américas que tengo ahí en mi oficina, si me hace el favor. Hermanos, por favor. No corran, no se tropiecen, no hay problema. Nomás uno, hermanos. El que sea, no se amontonen, por favor, ¿eh? Ajá. Gracias, hermanos. Léelo, por favor, hermano. Porque en virtud de la gracia... No. Romanos 12, 3 al 8. Sí, 12:3. ¿Estás ahí? Ok, léelo. Sí, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. ¿Sí es? No. ¿No? Voy a esperar mi Biblia. Permíteme un segundo. Yo lo leo. Tráemelo, hijo, por favor, rapidísimo. Me subí sin la espada, ¿se imagina? Gracias, mijo. Muy bien, entonces vamos a... gracias, hermano Elías. Déjame, yo te lo busco ahorita rapidísimo aquí. El pasaje. Ahí está, de todas maneras, en el capítulo 12, nada más que tal vez me puse muy emocionado y escribí el otro. ¿Cuál estás leyendo tú? El 3, ¿verdad? Estabas bien, pero el 4 está mejor. Entonces usted póngale desde el verso 4, por favor, hermanos, ¿ok? ¿Está listo? Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿se da cuenta? Así nosotros que somos muchos, somos, ¿qué dice? Diga conmigo, un cuerpo en Cristo.
individualmente miembros los unos de los otros. Ahora viene la parte importante, pero teniendo dones que difieren según la gracia que se nos ha sido dada. Entonces hay una dádiva de Dios, ¿verdad? Usémosla. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que da con libertad, el que da, perdón, con liberalidad, el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Muy bien, entonces, muy importante entender de que hay diferentes dones y diferentes funciones también. Entonces, nos vamos a concentrar más en uno de ellos que la Biblia dice aquí que es un don, el don de dirigir. Y eso es algo muy, muy importante porque tiene que ver con el liderazgo, precisamente, en el dirigir. Entonces, el tema que yo le quiero compartir a ustedes, camino al liderazgo cristiano. ¿Por qué camino al liderazgo cristiano? Simplemente le quiero comentar, porque debemos de entender que nosotros, para poder entender el liderazgo, tenemos que empezar desde el principio. ¿Qué significa en términos originales en sí lo que es el término líder? Y yo escribí aquí precisamente que tulín es el término griego que se emplea para explicar el liderazgo. O sea, significa dirigiendo o dirigir. Y usted se da cuenta que Romanos dice que es un don. O sea que no todos en sí pueden dirigir de la manera como dirigiría un líder, que yo le voy a explicar ahora uno de los tres que le quiero presentar para que usted se dé una idea. Pero todos podemos aprender a dirigir, dependiendo la gracia y dependiendo el don que se nos haya conferido. De alguna u otra forma somos líderes. Levante su mano y diga conmigo: yo soy un líder. Pero créaselo. Diga: yo soy un líder. Lo que yo le quiero decir es de que de alguna forma, en escala, todos estamos desarrollando un liderazgo. Nada más que hay que entender que el liderazgo requiere de algunos factores y características que vamos a hablar para entender un poquito. Pero todos tenemos un liderazgo, porque ya sea la posición que tengamos, dirigimos de alguna forma. Fíjese, aún somos líderes de nuestra propia vida. Somos líderes de nosotros mismos. O sea, es un liderazgo. Estamos dirigiendo. Por eso, tulín significa dirigiendo o dirigir. Entonces, aclarando que este término no está en la Biblia, el término líder, sino que los anglosajones lo elaboraron, principalmente en Inglaterra, para poder dirigirse a alguien que está dirigiendo algo, le titularon: este es un líder. Y de ahí surge lo que hoy nosotros manejamos en el castellano como el líder. Bueno, yo creo que este no tiene baterías, hermanos, pero ahí se los encargo, ¿ok? Ahora, cuando se habla de liderazgo, se tiene que tomar en cuenta algunos factores, hermano, que involucra el anhelo de ser un líder o desarrollar un liderazgo. Mire, se lo aclaro otra vez. Aunque usted no piense que está desarrollando liderazgo, lo está desarrollando. Entonces, yo quiero que usted se proyecte para pensar que aún usted es líder de su propio destino, de su propia vida, porque usted dirige su vida como usted considera que es correcto, y espero que en su dirección usted esté cosechando las bendiciones que Dios tiene para usted. Porque ¿cómo podemos saber si estamos nosotros dirigiendo bien nuestro liderazgo? Cuando empezamos a mirar los resultados de lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a nuestra dirección. Eso representa ser un líder cuando aprendemos a dirigir. Ahora, hay factores que involucran el anhelo de ser un líder o desarrollar un liderazgo. Y yo quiero hablarles de por lo menos tres de ellos ahorita rapidísimo. Uno, se tiene que reconocer el espíritu de aquel que quiere ser un líder. Número uno, para poder entender que quién es un líder, se tiene que reconocer el espíritu de aquel que quiere ser un líder. Si es un líder natural o ha sido formado para ser un líder, porque hay diferentes clases de líderes. Entonces hay que entender de que si alguien dice yo quiero un liderazgo, lo primero que tiene que reconocerse es qué clase de líder es, como para poder imponer una responsabilidad sobre de él, porque no se le puede dar una... gracias, hermano. Bendito sea el Señor Jesús.
no se le puede dar una responsabilidad a una persona que desde luego pues no va a llevar a cabo pues esa buena labor de buena forma. Entonces, yo quiero hablar de uno de los factores que tiene que ser con reconocer primeramente el espíritu de aquel que quiere ser un líder. ¿Cómo reconocemos el espíritu de una persona que quiere ser un líder? Bueno, vamos a explicarlo eso hoy precisamente para que entendamos un poco. Muy bien. Entonces, número 2, llegar a la conciencia es el otro factor de lo que significa desarrollar un liderazgo. Y el tercero, la responsabilidad que involucra el aceptar un liderazgo. Entonces hay 3 cosas importantes que hay que considerar cuando hablamos de ser un líder. ¿Cuántos anhelan tener un liderazgo? ¿Anhelan o no, hermanos? Estar al frente. Mire, aunque usted no quiera, usted es líder de su propia vida, usted decide dónde la lleva. Ahora, si usted está en una labor de iglesia, en un privilegio, usted decide hasta dónde llega y hasta dónde quiere llegar en su liderazgo, en su dirección. Pero de alguna otra manera tenemos que tener la conciencia de lo que significa desarrollar un liderazgo y también, desde luego, la tercera, la responsabilidad que involucra el aceptar un liderazgo. Porque cuando alguien acepta el desarrollar una función, cualquiera que sea en escala, cualquier posición que sea, debe de saber que tiene una tremenda responsabilidad sobre sus lomos, sobre sus hombros, la cual tiene que sacar adelante de la mejor manera posible. Dependiendo, ¿verdad? Si qué clase de líder sea, lo explicaremos. Vamos a explicar esto de la siguiente manera rapidísimo. Existen por lo menos 3 tipos de líderes. Por lo menos. Así lo he titulado en este tema, aunque yo sé que hay más en diferentes clases de líderes, pero yo quiero mencionar 3 tipos de líderes para tener por lo menos una idea en qué posición pueden estar algunos o pueden estar otros y entender el por qué a veces una persona no logra funcionar como funcionan otros. No sé si se ha dado cuenta usted, que usted conoce personas que usted les impone una responsabilidad y les sacan así el trabajo. Diga conmigo, yo soy uno de ellos. Yo seré uno de ellos. ¿Sí? Pero hay otros que, hermano, hay que como ponerle fuego en los pies, estarle llamando, mandando texto, email, recordarles. Entonces, esa es otra clase de líderes. Entonces, hay que explicar el por qué es que no logran funcionar como debería de funcionar un líder. Entonces, vamos a hablar de esos 3 tipos de líderes para entender. Número 1, quiero hablar del líder natural. El líder natural es como Daniel. Podríamos pensar que dice la escritura que tenía un espíritu superior. Recuerde que Daniel capitaneó el que no se contaminaran con los manjares del rey, ¿correcto? En Babilonia. Entonces se mantuvo firme y el resultado fue que Dios lo respaldó. Usted se va a dar cuenta aún hasta en el horno de fuego, en el pozo de los leones, Dios respaldó a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona determinada. Es más, lea la versión de la Reina 60 y va a decir que Daniel tenía un espíritu superior. No sé si me escuchó. Dice que tenía un espíritu superior. Eso quiere decir como que, permítame decirlo, que hay niveles espirituales. Y lo podemos ver, hermano, porque nosotros vemos naturalmente hablando que no todas las personas tienen las mismas capacidades, ni tampoco desarrollan las mismas funciones. Sin embargo, de alguna otra forma se les impone una carga para dirigir algo y desde luego tienen que hacerlo de la mejor manera posible. Pero un líder natural lo haría con conciencia y con toda responsabilidad por su naturaleza de liderazgo, pues, que es muy diferente. Entonces, el líder natural, como Daniel, Jeremías, Juan el Bautista, aún nuestro Señor, que es el modelo de liderazgo, no necesitaron que les estuvieran llamando, texteando, mandando emails, recordando sus responsabilidades, porque su propia naturaleza les hacía ser responsables y estaban conscientes de su liderazgo. ¿Me explico? Entonces, ese es el líder natural. Pero vamos a hablar del otro, el líder que se hace. El líder que se hace, hermano, es el que es formado por maestros, tutores, ayos, que son dirigentes también, o ministros. Recuerde que la Biblia dice en Efesios 4, capítulo 12 y 11, que el Señor dio ministerios que en el griego se traducen como domas. Domas significa una gracia primaria, que son maestros, didáscalos, maestros que vienen a formar
a los santos para dos cosas: edificar el cuerpo y también prepararlos para la función ministerial. Usted lo va a leer claramente ahí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay dos razones por las cuales Dios da formadores. Estos son los maestros que vienen formando a la iglesia y vienen formando líderes. Pero no todos los líderes, amados hermanos, son naturales, pues. Hay líderes que se tienen que hacer, los formamos, los hacemos, nos reproducimos en ellos. Y entonces eso es bien notorio en toda congregación, porque usted mira llegar a una persona y de repente tarda 10 años esa persona en entender que tiene una responsabilidad sobre sus hombros, pero llega otra persona y tiene un año y desarrolla finamente su responsabilidad sin que nadie le diga, por su naturaleza de liderazgo que trae ya natural. Pero hay otro que hay que enseñarle y formarlo como maestros, como tutores, como ayos o como ministros. Entonces, el otro tipo de líder que existe es el líder circunstancial. Y yo le voy a decir que de estos tenemos muchos líderes circunstanciales, porque estos son tremendos. Entonces el líder circunstancial es el cual llega a ocupar un lugar de liderazgo por las circunstancias. La misma palabra lo dice. Hay una necesidad, levantemos como dijo mi madre una vez, a falta de pan, tortilla. Sí, es sencillo. Entonces, ¿qué hay? Me decía un pastor una vez, pastor, me decía, ¿qué haría usted si usted tiene una necesidad de que le dirijan la alabanza y pues no hay, nomás hay un hermanito interesado, pero no lo hace muy bien, pues a falta de pan, tortilla? ¿Qué quiere qué? Pues por lo menos hay alguien que quiere. ¿Me entiende? Ahora, si ya hay en abundancia, entonces desde luego hay que entender que el líder circunstancial tiene que dejar ese lugar a quien realmente ha sido llamado a ocupar esa labor. Pero hay lugares circunstanciales que muchos van a ocupar en ciertos momentos de la vida. Usted se va a dar cuenta, y eso es muy, muy notorio en toda congregación, en toda la iglesia del Señor, que hay muchos líderes circunstanciales por las circunstancias. Se ponen a personas, pero esa persona tiene que saber que está puesta circunstancialmente, y quiero decirle que con estos son con los que tenemos muchos más problemas dentro de la iglesia. Se lo voy a explicar ahorita. Vamos a ver mejor algunas características, hermano, que distinguen a esta clase de líderes rápidamente. Número uno, el líder natural es una persona que tomará la carga y la responsabilidad que se le ha impuesto sobre su vida para responsablemente llevar a cabo su trabajo de una o de otra manera. ¿Correcto? Mire, una de las características hermosas de un líder natural es que no anda tras el pastor preguntándole qué tiene que hacer cuando ya se le dijo 1000 veces qué tiene que hacer. No le escuché, ¿verdad? O sea, una vez a un líder natural, hermano, se le dice una cosa, toma la seriedad, la responsabilidad, toma la carga, se pone el chaleco, se pone los zapatos y dice, yo voy a hacer funcionar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Es mi responsabilidad cómo va a funcionar mi área. Pastor, ¿cómo le hago para esto? No sé, mijo, usted ahí búsquele. Pero es que usted es el pastor y usted es el líder. ¿Me explico? Entonces un líder natural tiene esa característica hermosa, que no anda, hermano, buscando a ver cómo le hace a través de su pastor o de alguien que está sobre de él, sino que naturalmente busca la forma de hacer funcionar su trabajo. Mire qué lindo. Aunque tenga que quemarse la última neurona, hermano, aunque tenga que desvelarse, pero esa persona responsablemente saca adelante su comisión en lo que está dirigiendo. Ese es un líder natural, por naturaleza. El líder natural nació para estar al frente siempre y busca los métodos y estrategias para abundar, diga conmigo, abundar en su trabajo. O sea, un líder natural no puede tener un trabajo estéril, hermano. Un líder natural no puede tener esa pasividad que tendría otro, o esperaría a ver quién le ayuda o le auxilia. No, un líder natural busca los métodos y estrategias, si no las tiene, para que abunde su trabajo en su dirección. Un líder natural jamás abandona su empresa en el aprendizaje,
Jamás llamará fracaso algo que no le resultó, sino una enseñanza más en el camino, diría yo. Un líder natural nació para ser un líder. Esas son las características hermosas de alguien, hermano, que trae marcado el liderazgo que Dios le ha dado. Entonces, usted se va a dar cuenta que el espíritu de liderazgo, aún, amados hermanos, sin conocer al Señor, se manifiesta. Porque no sé si usted fue uno de los que siguió o lo siguieron, a pesar que todos tenemos modelos buenos o malos siempre que seguir, porque es una influencia positiva o negativa el liderazgo. Pero usted se va a dar cuenta que aún cuando estábamos pequeñitos en la escuela, había grupos de jóvenes que nos seguían a nosotros, ¿correcto? Y había por el otro lado otros que seguían a otros. Entonces ahí se va denotando lo que es el espíritu de liderazgo aún en ese seguimiento antes de ser creyente. ¿Cuánto más ahora que uno es creyente? Cuando entra a una congregación, lo primero que el pastor está atento de mirar a ver qué espíritu trae esa persona. Es lo primero que uno busca. ¿Sí? Si viene con un espíritu de contienda, no sirve. Tiene que primero relajarse, limpiarse y después activar. Si viene con un espíritu de que sabe todo, tampoco sirve. Todavía no. No se desecha a nadie, pero se espera. Pero si viene con un espíritu de servicio, se empieza a visualizar el espíritu con el que viene, con el que trae. Y uno viene, inmediatamente uno debe de evaluar el espíritu. Si es una persona que es responsable, que está consciente de su responsabilidad, uno dice, este es un líder natural. Entonces inmediatamente uno dice, con este no voy a fracasar, porque este no me va a dejar tirado como algunos por ahí. ¿No? Que a ustedes no les ha pasado nunca eso, ¿verdad? Nunca les ha pasado que les prometen maravillas y finalmente no les cumplen. Bueno, tiene que ver con el espíritu de liderazgo, porque hay líderes naturales, líderes que son formados y líderes circunstanciales. Y hay que explicar esto para que podamos entender de que Dios puede promocionarnos, pero de acuerdo al desarrollo y a la fructificación. Entonces vamos a avanzar un poquito. El segundo tipo de líder es el que se hace. Es una persona que se forma o se deforma por maestros. Aquí es bien peligroso esto, hermano, porque el líder que se hace es una persona que se forma. Diga conmigo, formar. Ahora, el problema hay que si el que te está formando no tiene un molde para formar, te va a deformar. ¿Me explico? Yo tuve a un jovencito aquí el otro día, y lo digo claramente porque nos llegan, entre otros, que cuando él estaba aquí, yo no tengo nada en contra que la gente de repente, hermano, se ponga y pues, cada quien, yo no soy de esos, pues, pero si alguien quiere estar con esas cosas, pues ya es rollo de ellos, ¿no? Media vez no me golpea nadie. Pero me llamó la atención que él se fue y estando ahí abajo me agarró una mujer y me dijo, pastor, este muchacho se fue enojado. Yo le dije, ¿por qué? Es que dice que se fue porque usted no está enseñando bien. Ah, caray, dije yo. Ahora soy mal maestro, dije yo. Bueno, ¿y en qué se basó? Es que él dice que usted no usa la versión de Reina Valera, que a saber qué clase de Biblia usa. Y se fue bravo, el muchacho. Por eso. Pero cuando yo lo miré, yo noté que él venía como de una línea espirituista. Voy a decirle por qué digo espirituista. Porque dentro de todo lo que es el mundo cristiano, hay 4 escuelas que forman teológicamente a la mayoría de los creyentes. Una de ellas es la preterista, otra la historicista, la otra la futurista y la cuarta es la espirituista. Y entre esas 4, yo diría que las 2, la primera y la última, son peligrosas. Porque la preterista se mantiene solamente en el pasado, mientras que la espirituista hace todo este tipo de personas extrañas para mí. Que todo es escalofríos y cosas extrañas, y si los demás no hacen eso, están mal. Poquito. Entonces, ese es el peligro al que yo me refiero, que cuando una persona está siendo formada en el liderazgo, cae en las manos de un maestro o un tutor que no tiene molde, lo que sucede es que en vez de formarlo, lo deforma. Y qué difícil es reenseñar a una persona que ha sido enseñada por alguien que no fue bien enseñado. Pues es muy difícil.
porque hay que borrarle todo lo que tiene y es muy difícil borrarle todo lo que tiene a menos que el Señor haga un milagro desde luego y volver a reenseñarle. Entonces decía, aquí debo de agregar, es donde fracasamos muchos ministros. Ya que en el formamiento se dejan espacios peligrosos y eso es peligrosísimo también. Porque si el ministro no está formando bien, va a deformar. Y entonces en ese formamiento que terminan de formamiento se van dejando espacios peligrosos. Ahorita voy a explicar los espacios. Porque a la larga no solamente afectan a la persona, sino también a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido afecta? Mire, esto no sirve, ¿verdad? Es el punto. Entonces vamos a mirar a estas personas ahorita, a lo que yo me refería ahorita de que afectan a la persona en su formamiento. Entonces, existen ciertas personas que en esta categoría, hermano, en esta del líder que se hace, se le tiene que estar enseñando principios elementales de liderazgo. Uno de los espacios que son peligrosos dejar en el formamiento es enseñar, es que no entiendan lo que es la doctrina de la sujeción. Diga conmigo sujeción. Otra vez, sujeción. Pastor, perdón, yo no entiendo cuál es la doctrina de la sujeción. No, sí la entiende, hermano. ¿Correcto? Es bien clara la doctrina de la sujeción. Está en Hebreos, léaselo ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 13, verso 17. Bien fácil, hermano, entenderla. Entonces, cuando en el formamiento se deja ese espacio de no enseñar a un futuro líder lo que es la doctrina de la sujeción, mire, vamos a tener un tremendo conflicto porque esa persona no va a distinguir los niveles de autoridad. ¿Me explico? Número uno, va a tratar al pastor de tú. Hello. ¿Me explico? Yo entiendo la confianza, es muy importante, la amistad, tanto su servidor como los varones que están aquí, nos conocemos, somos personas que somos pastores del pueblo. Así lo puedo interpretar yo, que somos ministros, hermano, que nos dejamos alcanzar, nos dejamos tocar. No andamos con guaruras ni con 45 así abrazadas aquí abajo. Nada de eso, nos pueden alcanzar. Pero lamentablemente cuando hay una persona que no ha sido bien enseñada, tiende a equivocar la confianza que se le da y entonces termina en un abuso de confianza. Y surge la falta de respeto porque no distingue los niveles de autoridad. Trata al pastor de tú, se iguala al ministro y usted me va a disculpar con todo el respeto que se merece cada uno de nosotros. En el Señor no hay excepción ni distinción de personas, pero en el campo ministerial sí, porque Dios ha delegado a ministros para que sean ejemplos, maestros, directores, y la Biblia manda que haya sujeción, respeto y también haya seguimiento del ejemplo y la conducta y la fe de las personas. Entonces, sí hay un nivel que se tiene que aprender. Si alguien anhela llegar un día a dirigir o está dirigiendo una área en su congregación o en la iglesia o tiene el anhelo de que lo pongan a dirigir, lo primero que tiene que reconocer es que en su liderazgo tiene que involucrar lo que es la doctrina de la sujeción. Nunca debe de olvidársele de eso, de lo que es la doctrina de la sujeción. Y la doctrina de la sujeción es todo un tema, porque estamos hablando de la sujeción, del respeto, de la honra a sus líderes, a sus pastores, reconocer jerarquías, porque hay jerarquías en el Señor. Diga conmigo amén. Esa es una. Ese es un espacio peligroso que se deja en el formamiento de un líder que se está haciendo, que se está formando. La segunda sería dejarlos que sean improductivos. Entonces hay que enseñarles a que sean productivos y que se superen. Entonces una persona que tiene a su cargo un trabajo y no tiene la iniciativa de superarse, es una persona que se está formando con un espacio que le va a afectar a la larga a él, porque lo va a hacer estéril o improductivo y a la misma vez no va a producir a la iglesia. Usted se va a dar cuenta que hay muchas congregaciones que no se enseña lo que es el campo de hacer evangelismo, ¿correcto? No salen a evangelizar. Hay otras iglesias que no se enseña lo que es el campo de la oración, de buscar de Dios, de ser espirituales, y la iglesia no le gusta orar.
Y cuando se habla de orar, no vienen a orar. Hay otros que no se les enseña la importancia de prepararse, como decía el pastor Fito ayer. ¿Sientes el llamado de Dios? ¿Se recuerda? Muchos dicen amén. Se abren estudios bíblicos, se abren clases y la gente no viene. Entonces, ¿dónde está realmente la conciencia del llamado a desarrollar un liderazgo? No hay conciencia. Entonces hay que volver a enseñarle a esas personas a concientizarse de que tienen que prepararse si quieren que Dios los use. Ahora, el segundo espacio es la falta de producción, hermano, y la falta de superación. Entonces hay que llenar ese espacio de producción y superación. Una persona que anhela liderazgo tiene que ser productiva y tiene que proyectarse a no estar en el mismo estado, hermano. Mire, si usted ya tiene 30 años solamente de músico, por favor, hermano, si está de músico, me refiero, piense por lo menos ya ir afinando su garganta con aguacate o con mielita, para tirarse por lo menos en caso de las circunstancias que tenga que sacar el culto. Si usted ya enseña en un discipulado, piense en prepararse más atrás de la cortina, amados hermanos, a venir a todos los seminarios, todos los estudios, todos los discipulados, para que tenga palabra, para que cuando venga el momento de circunstancial el pastor pueda decir, bueno, tengo un discipulador que me puede cubrir en el espacio mientras yo descanso, porque usted sabe que los ministros también nos enfermamos, ¿correcto? ¿O no? A veces, no sé si su pastor, me imagino que sí, lo más seguro es que sí, pero yo en lo personal me he tenido que ver obligado muchas veces, a pesar que tengo varios varones que aquí predican y que le echan ganas y lo hacen muy bien, pero yo he tenido que venir, hermano, muchas veces enfermo a predicar. A mí no me molesta, en lo personal, al contrario, yo me deleito haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. Sin embargo, no debería de ser así, debería de haber personas que sientan un llamado a producir. Entonces, usted debe de pensar que si usted anhela un liderazgo, tiene que ser una persona productiva, una persona que se supere, que no se quede en el mismo estado, tiene que evolucionar. Y cada nivel de liderazgo es un reto, es un campo que no conozco. Platicando con el pastor Fito el día de ayer, recordábamos muchas cosas del pasado, de cuando éramos jovencitos, y ya hace ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Aleluya. Y entonces le decía, cuando el Señor me llamó al ministerio, porque fue muy larga mi historia del llamado, hermanos, de verdad se lo digo, yo simplemente le dije, yo acepté el reto que Dios me hizo de tomar un camino diferente. Y quiero decirte que era un camino que yo no conocía. Porque así es, hermano, el liderazgo. Dios te hace el reto de incursionar en un camino donde tú nunca has caminado. Entonces tiene que ser nuevo. Y desde luego que uno va a tener cierto temorcito, ¿no? Pero ya cuando ya va caminando, como que uno ya se va identificando. Pero así sucede. Vamos a hablar de otro espacio rapidísimo para entender. El tercero que se deja en el formamiento, que es peligroso para la persona, amados hermanos, y que es peligroso para la iglesia, es formar líderes irresponsables. Por eso tiene que haber responsabilidad en el formamiento de un líder. O sea, tiene que enseñar, amados hermanos, la responsabilidad. Déjenme le explico rapidísimo lo que es la responsabilidad para aquellos que no entienden lo que es este término. Es muy fácil definirlo. Mire, ponga atención, por favor. Si a usted se le delega algo, usted no puede sacar excusas que se enfermó o que se murió su abuelita o que tiene que ir a cubrir no sé qué. Usted tiene una responsabilidad. Yo escuché a un ministro años atrás que yo me identifico mucho con él, porque muchos de nosotros como ministros hemos tenido que seguir predicando cuando murió nuestra madre, cuando murió uno de nuestros hermanos, cuando murió otro de nuestros familiares, otros hermanos. A mí me pasó. Y yo seguí predicando igual. Y nadie ni siquiera notó nada, ¿correcto? ¿Sabe por qué? Porque hay una responsabilidad. Entonces, en el campo de liderazgo y en el formamiento, la gente debe de saber que llega el momento de desarrollar un liderazgo donde Dios es primero. Está bien, llora tu dolor, todo lo que tengas que hacer, pero llóralo muchas veces en silencio. Y sigue caminando en tu liderazgo. ¿Cuántas veces hemos sufrido pérdidas, hermano, que nadie conoce,
solamente Dios conoce, pero que uno sabe que tiene una responsabilidad. Le voy a explicar algo. En el caso ministerial, el ministerio para muchos no es una profesión, es una vocación. Y cuando el ministerio es una vocación, no se piensa en renunciar. No se piensa. Simplemente se sigue adelante. Eso quiere decir que este espacio de hacer gente irresponsable es peligroso, hermano. Porque no va a haber personas que se les pueda confiar una delegación y saber que responsablemente, amados hermanos, van a sacar la tarea, ¿verdad? Es difícil, es como aquel que tiene una empresa, no podría poner la confianza de llevar a cabo una labor sobre una persona que ya le ha fallado varias veces. ¿Me explico? Pero sí tendría la confianza de hacerlo con aquella persona que le confió algo y lo hizo bien. Y quiero decirle que aún hay personas que no solamente hacen lo que se les manda, sino que corren una milla más. Y eso es muy hermoso, porque están prácticamente demostrando que entienden lo que es el campo del liderazgo. El liderazgo requiere de mucha responsabilidad. Si usted anhela un día tener una responsabilidad o ha tomado una responsabilidad de dirigir lo que usted considere que está dirigiendo, lo que esté desarrollando, recuerde que la responsabilidad es un espacio que no hay que dejar vacío jamás. Hay que llenarlo, hay que ser responsables. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces está el otro espacio, el cuarto sería la fidelidad, hermano. ¿Cuántos creen que hay que ser fieles a lo que se nos da? ¿Cuántos creen que hay que ser fieles? Ok, entonces la fidelidad, usted ya entiende, cada uno de estos sería un tema. Y el quinto, la afinidad a la obra, que sería abrazar la visión que tiene cada ministerio. Eso es muy importante. Entonces aquí hay 5, hermano, cosas que son principios elementales del liderazgo, hermano, que nos enseñan. Muy bien. Entonces vamos a mirar rápidamente un comentario. El líder no tiene que hacer las cosas cuando sienta o quiera. Tiene que hacerlas porque es una cuestión de conciencia y ¿qué más? Pastor, es que hoy no siento hacer, no, si no se trata de que sienta. Si usted aceptó una comisión, saque esa responsabilidad. No es porque sienta, es que no quiero. ¿Sabe qué usted está diciendo con eso? Que está usted medio deformadito. Espero que no haya ninguno aquí. Ahora, si usted, amado hermano, tiene que corregir algunas cositas, pues hay que hacerlo, porque para eso son estas clases, ¿no? No es cuando quiero, no es cuando siento, es una cuestión de conciencia y responsabilidad cuando uno tiene una tarea asignada, o sea, un liderazgo que llevar a cabo. Vamos a hablar ahora del tercer, el líder circunstancial, es el que hablábamos ahora. El líder circunstancial, hermano, es el cual llega a ocupar un lugar de liderazgo por las circunstancias que se dan, lo decía anteriormente. Ya sea que no haya nadie más para llevar a cabo una labor circunstancial o las mismas circunstancias lo provoquen. Y de estos tenemos muchísimos. Muchísimos. Ahora, aquí hay algo muy importante que entender. Un líder circunstancial debe de reconocer cuando ocupa, escuche bien esto, debe de reconocer cuando ocupa y debe de dejar que otro ocupe su lugar cuando llega el tiempo. ¿Qué provoca a veces que algunas personas ocupen lugares, hermano, temporales? Escuche bien lo que le digo, son temporales. Por favor, cuando una persona es un líder circunstancial, quiero recordarle que circunstancia significa que por una causa, por una razón, usted ocupa por un tiempo indeterminado o determinado un lugar para funcionar en él, pero que va a llegar el día cuando se le va a tener que decir, hermanito, creo que usted ya terminó, ya llegó uno, con todo el respeto que usted se merece, sin necesidad de ofenderle. El líder circunstancial debe de saber que por las circunstancias ha estado ahí. No porque sea su labor. Voy a explicar, hermano. Podemos poner a personas que son como Marta,
a cantar la alabanza cuando no hay quien lo haga. Un ejemplo. Pero realmente su ministerio es servir, porque tiene un don de servicio. Entonces, una persona que está ocupando un área dentro de todo ministerio de liderazgo, de dirigir, como lo dije anteriormente, debe de saber si lo pusieron por las circunstancias o ser honesto. Mire, hermano, lo voy a decir así como se lo voy a decir. Yo tuve un varón aquí años atrás que usted, los que lo conocen, por favor no digan amén, sabemos quién es. Usted nomás diga sí, más o menos nos damos cuenta quién es. Pero este varón, hermano, me ayudó mucho en la alabanza, voy a decirle. Tocaba el piano medio raro. No sé cómo le hacía él para tocar, pero yo llegaba y le decía, varón, ¿qué nota le metiste ahí? Porque no logro ubicar qué nota es. Mire, pastor, me decía, es que esta es una octava con una séptima, y me tiraba y pues a mí, pues yo medio ignorante me comía, ¿no? Él sabía un poquito más que yo, creo. Pero él tocaba, yo oía que el piano no se oía bien, hermanos. Y luego cuando cantaba, el hombre, perdón, hermanos, el hombre no sabía cantar. Hay que ser conscientes cuando uno no tiene, es como yo, hermano. Me dice el pastor Fito, gracias, mi hijo, Dios te bendiga, de verdad. Me dice, tengo unos cantos por ahí. Y ayer platicando con él me decía, grábalos, me decía. Y yo me proyectaba, yo decía, qué emocionante este varón, cómo me habla. Ya me está convenciendo. No, es que todos, ya ves, varón, todos, ahí está. Y luego me decía Fito, no, Tito, me decía, grábalos. Mira, yo le digo a todos los varones que tienen cantos, y tengo cantos hermosos, me decía, grábalos. Y yo decía, entonces yo me proyectaba, me miraba cantando, hermanos. Así como lo oye. ¿Cómo le llaman? ¿Mi single? Mi single, ¿verdad? Hay otro nombre que se le da, ¿no? No sé cómo le llaman eso. Single, creo. Y yo decía, bueno, pues híjole, pero no, hay que reconocer, con todo respeto. Amén. Te conozco de música, la teoría. Te conozco lo que son las escalas. Toco un poco de piano, guitarra. No me dediqué a ello, debo reconocerlo. Por obligación fui a la escuela de música, no porque yo hubiera querido. Por bruto también, perdón la expresión. Hubiera aprovechado el tiempo, porque realmente lo hubiera aprovechado bien. Tuve la oportunidad, no lo hice. Pero tampoco soy un neófito en cuanto a lo que es el sentido musical. Conozco todo lo que es teoría musical. Conozco todo lo que es las escalas. Tengo el oído, pero tengo un problema con el tiempo. Nunca lo practiqué. Yo no soy músico ni cantante. Entonces yo tengo que ser realista de que yo no soy músico ni cantante. Pero yo quiero decirle que por las circunstancias yo me tiro. Y algo que sí le puedo garantizar es que papá Dios nos visita, que es lo más importante. Entonces, este varoncito, me recuerdo que me decía, pastor, pero es que yo canto muy bien. Y yo decía, Dios del cielo, ¿qué le diré a este muchacho que canta bien? Este muchacho no canta. No canta. Pudo haber aprendido a tocar música, pero a cantar no. Ahora, lo que yo le quiero decir con este comentario, amados hermanos, es que hay gente que se aferra tanto a un área, a un lugar, que pelean por él, se apropian de él, cuando debe de conocer qué espíritu de liderazgo trae. Si es un líder natural, un líder que está siendo formado, o un líder que fue levantado por las circunstancias a ocupar un lugar circunstancial. ¿Me explico, hermanos, en lo que estoy enseñando? Sí, entonces el problema que hay con este tipo de líder circunstancial es que se apropia tanto que cuando llega alguien que viene a edificar el cuerpo de Cristo, no viene a ofender a nadie. Es que Dios es el que se encarga de ubicar a las personas en su lugar. Amados hermanos, esta persona no quiere soltar lo que tiene. Y le voy a poner un ejemplo, es como Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó una y otra vez, hermanos, por 6 meses. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista sabía quién era. ¿Me explico? Entonces Juan el Bautista no era el Cristo, pero era el que venía preparándole el camino al Cristo. Así hay muchos líderes circunstanciales.
que están preparando camino hasta que aparezca el Cristo. O sea, el líder natural que viene a ocupar el lugar que realmente va a hacer funcionar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces, lamentablemente, cuando no hay, amados hermanos, esa conciencia en el liderazgo circunstancial, pues, ¿qué otra cosa nos queda más que volarles la cabeza? No se quieren mover, pues le volamos la cabeza, bien simple. Y el problema es que ya después decapitados, hermano, andan ahí tirando sangre por donde quiera. Ahora, tiene que haber conciencia, amado, de si estás ocupando un lugar circunstancial o estás siendo formado para ocupar una área específica de apoyo ministerial, o Dios te dio un espíritu por naturaleza de liderazgo, que eso no te lo quita ni el pastor, ni los superministros, ni nadie. Eso sí, vas a tener que aprender a llenar todos esos espacios, principalmente el de la doctrina de la sujeción, entre otros. ¿Estamos? Díganos fuerte amén. Muy bien, entonces avancemos. El líder circunstancial es aquel que se hizo líder, como en el caso del hombre que lo lanzaron al río lleno de lagartos. ¿Se conoce usted esta anécdota? ¿No la conoce? Se la voy a contar yo. Dicen por ahí que había un hombre rico, que muy rico, tenía una muchacha muy hermosa, una hija, y de repente juntó a un grupo de personas y dijo: quiero que mi hija se case con una persona que sea valiente, que sea arriesgada, que pueda sacar a mi hija adelante. Y los juntó, hermano, en una propiedad de él, y les dijo a todos: bueno, jóvenes, aquí está mi hija, quien quiera casarse con mi hija, no solo se va a casar con mi hija, le voy a dar la mitad de mi reino, pero tienen que atravesar ese río lleno de lagartos. Y los lagartos abajo, hermano, y todo el mundo viendo, y decían: ¿te animas? No, no me animo, decía el otro. ¿Te animas? No, pues que tampoco me animo. Y de repente miran que uno cae, hermano, ¡fras! Hermano, y todo el mundo, y el otro, hermano, empieza a nadar y los lagartos atrás de él. Y sale el hombre, hermano, y todo el mundo: ¡wow! ¡Qué valiente! ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue lo que te motivó a tirarte? ¿La muchacha o el dinero? No, yo no me tiré. Dice: lo que pasa es que yo no sé qué pasó, pero alguien me empujó. Entonces así hay muchos, hermanos, que por las circunstancias son empujados, y ya en el liderazgo tienen que ver a ver cómo salen. ¿Me entiende? Es una anécdota que puede ilustrar en este caso esto, aunque se aplica para otros casos. Pero yo quiero decirle que así hay muchas personas, amados, que están en ciertas áreas porque se dieron las circunstancias y alguien los empujó. Perdón. Hermanos, por favor, no me enamoren a quienes no pueden hacer un trabajo. Por favor, aprendamos a esperar. No le dé ánimos a las personas equivocadamente engañándoles. Usted sabe que la persona no funciona en un área que usted reconoce que no funciona. Seamos honestos con ellos y digámosle: mire, hermanito, mire, hermanita, todavía no, espérese, siga trabajando, siga chambeando, a lo mejor mañana, pero ahorita como que no. Le digo esto porque tenemos muchos líderes circunstanciales, hermano, y el problema es que están viniendo los líderes naturales, o aquellos que anhelan ser líderes, que se están dejando formar, y hay líderes circunstanciales que no están dejando los espacios para que otros vengan a edificar y a trabajar y que esto crezca. ¿Me explico? Amén, tiene que haber honestidad. Hay que acordarse que el ministerio no es nuestro, es del Señor. Amén. Muy bien, entonces yo le aclaro, la oferta era muy buena, la muchacha muy bonita, etcétera, etcétera, pero las circunstancias lo empujaron a ese hombre al agua y tuvo que nadar, no le quedaba otra, ¿verdad? Entonces, en ese nadar yo tengo un problema, porque en ese nadar a veces se nada en dirección equivocada, pero bueno, vamos a concluir ya, mire, rapidísimo para terminar a tiempo. Un buen líder se distingue por principios en su liderazgo, hermano, principalmente de ser. Le voy a dar 15 principios rapidísimo. Diga conmigo amén. Aleluya. 15 principios. Número 1, un buen líder se distingue en su liderazgo, hermano, por ser espiritual primeramente. ¿No lo oí? Hay personas que anhelan
un liderazgo, pero no son espirituales. Y en la iglesia del Señor, hermano, se requiere que un líder, el primer principio que tenga es que sea una persona espiritual. Allá afuera usted puede desarrollar su liderazgo como usted piense que es correcto, en su empresa, en su trabajo, donde usted quiera, pero en la iglesia del Señor, lo primero que se busca en un líder es que sea espiritual. El segundo principio es que sea fiel. Fiel, diga conmigo fiel. Fiel. El tercero es que sea responsable. Que tenga la responsabilidad de tomar con seriedad lo que se le está comisionando. Y el cuarto, que sea íntegro. Que no engañe a los hermanos ni al pastor. Porque hay gente que se declara enferma y abandona sus privilegios y no están enfermos. Se fueron al cine o se fueron a hacer overtime o no sé para dónde, pero por allá se fueron. Ustedes no tienen ese problema, ¿va? Para nada. Hermano pastor, disculpe, estoy enfermo. Y luego después los encuentran a los enfermos en el mall. Qué enfermos estaban, ¿verdad? Aleluya. Por eso se requiere que tenga principios, un buen líder, hermano, que sea íntegro, que sea de... ¿Qué significa ser íntegro? De una sola pieza, cabal, ecuánime, correcto, que no sea engañoso. Quinto, que sea mayordomo, o sea, que sea un buen administrador. Esto aplica a la producción y a la superación. Tiene que ver con la producción. Una persona no puede pretender tener una área y tenerla igual toda la vida. Amados hermanos, si usted es capitán o líder de una área, usted tiene que encargarse que su área funcione y que prospere. Por ejemplo, evangelismo tiene que ser una área que gane muchas almas para el Señor. Digan amén, por favor. Y que motive a toda la iglesia. Es la encargada de embarazar a toda la iglesia, el departamento de evangelismo, que salgan a evangelizar. Si no tienen personas que salen a evangelizar es porque no evangelizan a la iglesia primero. ¿Me explico? La iglesia tiene que ser evangelizada para tener la visión de salir a evangelizar. Si no, no vas a tener nadie quien te acompañe a evangelizar. El departamento de Ujieres, estoy hablando internamente hablando, tiene que crecer, tiene que ir contratando personas que sean aptas principalmente para ser ujieres, amados hermanos, que no todos pueden ser ujieres, no todos. Para empezar, el ujier tiene que tener muy buen semblante, muy buen temple, no como un capitán o general, no sé, que teníamos en la iglesia. No sé si te acuerdas tú, Fito, de aquel que yo le tenía miedo, mano. El papá de Rocío, no sé si te acuerdas. Un chaparrito así de por allá, pelo chinito. Ese hombre se paraba, hermano, en la puerta. Óigame, de verdad se lo digo, yo le llegué a tener hasta miedo a ese hombre. Se paraba en la puerta. Yo decía, Dios lo bendiga. Lo bendiga. Y llegaba yo y le decía, hermano, Dios le bendiga. ¿Se imagina? A ningún padre le va a gustar que un ujier tenga un mal temperamento, mal carácter, que le trate o le ofenda a sus hijos, ¿correcto? Tampoco a un adulto. A ningún pastor nos conviene tener un ujier mal encarado y mal educado. A ningún pastor nos conviene, porque nos va hacia la iglesia. A ningún pastor nos conviene tener servidores que no sean espirituales, fieles, responsables, íntegros y que sean buenos administradores. A ninguno nos conviene. Por las circunstancias tenemos que poner a veces a personas, pero llega el momento, le aclaro, que si usted está en esa posición, va a ser removido de ese lugar si no se deja formar. Aleluya. Vamos al sexto, visionario. Otro principio, tiene que ser visionario. Diga conmigo visionario, tiene que tener una visión definida. La visión no tiene que ser la visión de Marcus Witt, de Jesús de Adán Romero, con todo respeto, ni del pastor Fito. La visión no tiene que ser la visión de donde sea. La visión que usted tiene que abrazar y tiene que promocionar, tiene que hablar, tiene que comentar, tiene que proyectar, es la visión local donde usted se congrega. Esa es la visión suya. Entonces un líder tiene que entender
que la visión que tiene no es su visión, es la visión que tiene el ministerio, la que usted tiene que abrazar. Levante su mano derecha y diga conmigo amén. Muy bien, son principios, hermano, de liderazgo, que tiene que haber en el liderazgo. Vamos al séptimo, tiene que ser responsable, ya lo dije anteriormente, ¿correcto? Tiene que ser íntegro, otra vez se me pasó ahí, pero hablé de otra cosa ahorita. 9, tiene que ser mayordomo, administrador otra vez, santo. Se nos mezclaron los visionarios ahí otra vez. Es que lo quería corroborar. Aquí está, hermano, visionario. Mire, acá está abajo el 12, por favor, ahí téngame paciencia, se me mezclaron los números aquí. Visionario, proyección, el 12. Tiene que ser humano. Póngalo ahí como humano. ¿Ah? Que no sea alien. Humano, hermano, me refiero, mire, porque le voy a explicar por qué le digo, lo pongo como humano. Porque Jesús es el ejemplo de liderazgo, ¿correcto? Y los 4 evangelios, que en realidad es uno, hablan de 4 fases de Cristo. Por ejemplo, el evangelio de Mateo habla de Jesús como rey. Entonces ahí está hablando de autoridad, de poder, de dominio. Y el evangelio de Marcos habla de Jesús como siervo. Y habla de servicio del buey, etcétera, etcétera. Mateo león, Marcos el buey. Y luego viene Lucas y presenta al ser humano. Entonces Jesús fue el mejor ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra. Tenía buenos sentimientos. Se conmovía ante el dolor y la necesidad de la gente. No podemos ignorar que a través de suplir necesidades podemos consolidar en todo ministerio. Tiene que haber departamentos de ayuda en todo ministerio. Y ya Juan presenta a Jesús como el Dios hombre. Pero bueno, ese es otro tema, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver el 11 de carácter probado, duro, maduro, sólido. Significa eso. Póngalo ahí, ya resuma usted los puntos, pero eran 15. ¿No? Mi computadora se comió los demás, hermano. Usted nomás no diga amén a esto. Sigamos los números, ¿ok? El 13, respetuoso a sus superiores. Principios. Diga conmigo, respetuoso a sus superiores. A mí me gusta cuando una persona, hermano, no porque yo busque el agrado de los hombres, pero me gusta cuando una persona me habla con respeto. De verdad se lo digo. No tiene que ocultarme de verme, pastor. No, tampoco. No, yo me estoy refiriendo con respeto. Primeramente, que tenga un espíritu cristalino y luego que sea una persona que se pueda leer, porque hay gente que no se puede leer, hermanos. Bien difícil. Se le ocultan tanto y uno está tratando de decir qué tratará de decir y le busca, no lo logra leer, hermano. Y hay gente muy cristalina que le habla a uno con toda honestidad y con todo respeto, respetando a los superiores. Entonces aquí hay un respeto a las jerarquías. Usted sabe que tiene usted un coordinador sobre usted, tiene que respetarlo. Usted sabe que usted tiene un pastor sobre usted, tiene que respetarlo. Sabe que hay un anciano sobre usted, tiene que respetarlo. Es el respeto a las jerarquías que hay dentro de la iglesia. Entonces un líder tiene que saber, hermano, que este principio es muy importante, el respeto a los superiores. Vamos al otro. Tiene que ser ejemplo en toda sujeción. Son principios, hermano. ¿Cómo vas a saber cómo tienes que sujetarte? Bueno, sujetándote tú a tus superiores. ¿Sí? Es la manera que podemos nosotros enseñar. Terminemos con esto. Tiene que tener buena conciencia, hermanos. No que sea una persona que la estén acusando de fraude, de robo, como los que están corriendo para la presidencia hoy en día, ¿verdad? Que la iglesia no sea así, hermano. Que las personas que están en un liderazgo sean personas de buena conciencia, tanto con los de adentro como con los de afuera. Y no que vengan a la iglesia los de afuera a buscarlos porque les deben o porque los han defraudado. Hello. Se llama tener buena conciencia. Entonces, amados, terminemos con esto rapidísimo. ¿Eres un líder natural, un líder que se está dejando formar, o un líder que por las circunstancias estás desarrollando una función en la iglesia? Cualquiera que sea la categoría que tú estás desarrollando, debes de saber
que tiene que haber principios en tu liderazgo. Por lo menos esta lista que resumimos en 13 al final. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Póngase de pie entonces y damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que los músicos son los que pasan ahora, ¿verdad? No se preocupen, no voy a ministrar, voy a dejarle al pastor Fito que ministre. Solamente le quiero dar una palabra, aleluya.